¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que estamos iniciando una semana y con ello también vamos a iniciar un nuevo capítulo. Estamos hablando del capítulo 9 de Mateo, del versículo 1 al 8. Así que mientras usted busca la lectura o se prepara para escuchar el audio o ver el video, le pido que envíe sus saludos, envíe sus comentarios y también puede mandar sus peticiones de oración. Le agradecemos de antemano que esté conectado con nosotros a la hora que lo esté haciendo. Deseamos que Dios le bendiga rica y abundantemente. Así pues dice la palabra de Dios. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados». Dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu cama y vete a tu casa». Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Aquí tenemos esta lectura. Hagamos algunas breves consideraciones de este pasaje. Hemos de decir que el viaje de regreso en la barca al otro lado del mar de Galilea fue tranquilo, y sabemos que regresa a su ciudad. Aquí notamos entonces que también el Señor en esta ciudad, Capernaum, se puede decir que también fue ciudad de Él, porque allí estableció su sede durante la mayor parte de su ministerio. Prácticamente esta ciudad de Capernaum, el Señor la convirtió en su ciudad, en el sentido de que allí estableció su sede durante la mayor parte de su ministerio. Se cree que aproximadamente como año y medio o probablemente más. No podemos decir con seguridad si la curación del paralítico se llevó a cabo inmediatamente después de su regreso a Capernaum o si fue un poco más tarde. Sin embargo, resulta claro que grandes multitudes seguían a Jesús. Eso es un hecho. Muchos estaban impresionados por la autoridad con que hablaba. Algunos sin duda iban solo por curiosidad o con la esperanza de verlo hacer más milagros. Y por lo menos, unos cuantos estaban allí también para criticar a Jesús. Su oposición se convirtió en enemistad y finalmente en odio, que llegó hasta las últimas consecuencias de ese odio. En ese momento la mayoría parecía ser al menos amigable con Jesús. Los relatos de Marcos y de Lucas dan más detalles de esta sanidad. Mateo no menciona la forma en que le llevaron al paralítico a Jesús. La casa estaba tan llena que los 4 hombres que lo cargaban no pudieron pasar por la puerta. Así que lo subieron al techo de la casa, abriendo el tejado, y lo bajaron exactamente delante de Jesús. Mateo no tenía que mencionar esos detalles porque estaba más interesado en las repercusiones teológicas que en los detalles interesantes de este acontecimiento. Jesús, sabemos que en su omnisciencia, reconoció la fe del paralítico y la de los 4 hombres que lo cargaban. Sabía que la mayor necesidad de ese hombre era el perdón de sus pecados. Eso es cierto también para nosotros y para todos los pecadores. Por supuesto que el Señor Jesús supo que este hombre sentía una necesidad especial de perdón y de sanidad. Muchos judíos suponían que quien sufriera una gran aflicción debía haber cometido un pecado terrible y que estaba sufriendo el castigo. Algunos pecados
tienen consecuencias naturales, es cierto, pero no podemos pensar que todas las enfermedades son producto de un pecado en particular. Sin embargo, nosotros no tenemos el derecho de juzgar el corazón de nadie que sufra una aflicción extraña. Nuestro deber cristiano es hacer lo que podamos por quienes necesitan ayuda y no solo por los que consideramos que la merecen. Por misericordia, no debemos juzgar a este paralítico ni a ningún enfermo. Su sufrimiento pudo haber aumentado porque sabía lo que muchos pensaban de su aflicción. Algunos, como los amigos de Job, tal vez lo hayan acusado de terribles pecados, secretos quizás, y hasta lo hayan acosado para que los confesara. Al dejar a un lado todo esto, como ser humano y pecador, pudo pensar en muchos pecados ordinarios, por los cuales Dios justamente lo podía castigar. Mientras yacía sin esperanza, día tras día, tuvo mucho tiempo para reflexionar acerca de su pecado. Por eso Jesús atendió la necesidad más grande de este hombre cuando le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Durante todo el episodio, todos excepto Jesús permanecieron en silencio. Por lo menos no están escritas otras palabras que se hayan dicho. Los fariseos y los maestros de la ley no tuvieron el valor para hablar en voz alta, pero Jesús podía leer sus corazones y sus mentes y conocía los malos pensamientos que había en ellos. El hecho de que no pudieron esconder ni sus pensamientos a Jesús es evidencia de la deidad de Jesús, porque solo Dios puede mirar el corazón del hombre y juzgarlo justamente. No negaron lo que Jesús dijo de ellos, por supuesto que lo acusaban de blasfemia, porque afirmaba que tenía autoridad para perdonar los pecados. Podían ver que Jesús hablaba como solo Dios tiene derecho de hablar, pero se negaban a creer que todas sus obras poderosas probaban que era el Hijo de Dios. Por eso Jesús les hace una pregunta. ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Obviamente es más fácil decirlo primero, porque es imposible que alguien pueda ver si estas palabras son eficaces. Pero para el paralítico, la orden de levantarse y caminar resultaría inútil, ya sea por su condición, porque no podía seguir las instrucciones que Jesús le daba. En ambos casos, solo Dios tendría la autoridad y el poder para hablar eficazmente. En verdad, quitar los pecados y hacer que un paralítico se levante, tome su lecho y vaya a su casa, solamente Dios lo puede hacer, y Jesús. Así que Jesús sanó al hombre afligido y sus adversarios no pudieron responder nada. La mayoría de los que presenciaron estas obras divinas de Jesús se asombraron y glorificaron a Dios. Puede que no hayan entendido completamente que Jesús era verdadero Dios y el Mesías prometido, el único Salvador del mundo. Pero era claro para aquellos que glorificaban a Dios por ver esta obra maravillosa, pudieron reconocer que solo Dios puede hacer tal cosa. También nosotros, hermanos y amigos, adoramos a Dios, primeramente por perdonar nuestros pecados y también por darnos sanidad y darnos restauración. Recordemos que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados y para también sanar y restablecer.
Así que oremos en este momento, clamemos al Señor, pidamos con todo nuestro corazón. Pidamos por las peticiones que nos han enviado. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Pedimos tu ayuda, Señor. Toma las necesidades. Tú tienes poder y autoridad para perdonar pecados y para sanar todo tipo de enfermedad. Señor, creemos en tu poder sanador, pero sobre todo en tu poder que perdona, que limpia todo pecado de nuestra vida. Gracias te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te adoramos y te bendecimos. Y gracias por responder a nuestra oración. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos, y no se pierdan la lectura del día de mañana, porque seguiremos viendo las grandes obras que el Señor Jesús hizo y que se encuentran relatadas en este Evangelio. Por lo pronto deseamos que tenga una semana bendecida y que la paz de Dios sea con usted.